Muy bien, vamos a leer el Salmo. Le voy a pedir, Vicky, ¿lo tienes? Por favor. Es Salmo 119, versículos del 97 hasta el 104. Y vamos a notar la experiencia que está transmitiendo aquí el salmista. Y notemos que esto fue en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento un creyente todavía no venía a Cristo, todavía no veía la palabra encarnada. Nosotros tenemos más que lo que tenían en el Antiguo Testamento, porque ya vimos encarnado toda la palabra escrita. Cristo es toda la palabra escrita, pero es espíritu y es vida. Bueno, adelante Vicky, por favor. Cuando te pida, por favor, hacer una pausa. Sí. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De todos tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Sí. ¿Cuántas expresiones del efecto maravilloso que cumple la palabra en un corazón? Aquí es como si estuviéramos viendo el interior de un creyente tan profundo. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Bueno, esta es la experiencia. Un corazón absorto en la luz, en la palabra, en la guía, en la sabiduría de Dios. Todo es vida. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Bueno, eso es lo que produce la palabra de Dios. Apartarnos del pecado. Más que todos mis enseñadores he entendido. Bueno, aquí habla de que él había tenido maestros, quizás de la palabra de Dios. Los sacerdotes eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, pero cuando Dios la revela al corazón por el Espíritu, dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, lo que tú has dicho, lo que tú me has mostrado, lo que he oído, son mi meditación. Más que los viejos he entendido. Quizá era un joven, ¿verdad? Y los viejos no eran tan profundos como él había encontrado esta profundidad. Y es una referencia para nosotros. Esta es como decir el techo hasta donde debemos crecer o la profundidad a la que debemos penetrar. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No hubo tiempo para ocuparme en los caminos pasados. No tuvieron el valor con tal de dedicar mi vida a estos caminos nuevos. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Así es, recibí la palabra como es en verdad, palabra de Dios y no palabra de hombre. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Vean, esta es la misma experiencia del profeta Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por alegría y por gozo de mi corazón. Cuán dulces son
a mí tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Bueno, la mentira, todo el fruto de la mentira es algo amargo como el ajenjo. En contraparte o en contraste con la palabra de Dios, que es dulce como la miel. Estas son las experiencias profundas de la palabra. Es lo que produce la palabra y es a lo que estamos llamados a encontrar. Bueno, hay un aspecto, como lo hemos visto aquí, que leer la Biblia causa un desarraigo de las cosas de esta vida. Es lo que acabamos de ver en la experiencia del salmista. Se piensa que fue el rey David, aunque no hay la certeza que haya sido el rey David el que escribió este salmo, pero lo que sí es que era una persona muy profunda en su comunión con Dios. Leer la Biblia causa un desarraigo de las cosas de esta vida. Miren, vamos a verlo de una manera palpable aquí en Génesis. Es un pasaje que leemos con mucho gozo, mucha aprobación, cuando vemos el paso que dio a Abraham cuando Dios lo llamó. En Génesis 12, del 1 al 3. Esto es de una manera palpable, como una persona cambia sus posesiones terrenales por las posesiones espirituales. Aquí lo que describe Génesis 12:1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, bueno, quién sabe cuánto tiempo había pasado, pero Dios ya le había hablado a Abraham. Así sucedió con Mateo, con Leví, cuando estaba sentado en el banco de los tributos, que pasando por ahí vio a Leví sentado, o Mateo, en el banco de los tributos, que cobraba los tributos del emperador romano. Pasó Jesús y le dijo, sígueme, y dejándolo todo, le siguió. Bueno, aquí dice, Jehová había dicho. Así es, no sabemos cuánto tiempo pasa para que Dios madure mi corazón a tomar una decisión para siempre, cambiar mis posesiones al reino de Dios. Y aquí lo vemos de una manera palpable. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cuántas promesas están contenidas en este llamado? Aquí es, como dice en 2 Timoteo, quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Bueno, eso que Pablo le enseñó a Timoteo, aquí está obrando también en la vida de Abraham. Haré de ti una nación grande, y vamos a ver en qué momento estaba dándole esta promesa, cuando él y su esposa eran ya grandes de edad, y su esposa había sido estéril, no tenían hijos, y Dios está haciendo esta promesa. Haré, esto es fe, fe como es en verdad la palabra de Dios. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Te bendeciré a ti, y tu vida será una bendición para muchos. Miren lo que dice aquí el 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por la vida de un hombre, por la vida de un hombre de fe. ¿Y cómo pudo alcanzar esas promesas? Por la gracia. No porque él fuera un hombre de mucha fe, porque él oyó la palabra y creyó, porque la fe viene por oír. Dice en una parte que Sara recibió fuerzas para concebir aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe en la palabra de Dios nos llama, hermanos, a cosas que nosotros vemos como imposibles. Cuando Dios te ha dado lo bastante, Él te dice, levántate, sígueme, porque ya tienes lo necesario para seguirlo. Dios le había dicho esto, no sabemos cuánto tiempo, pero llega el momento en que le dice, ve a la tierra que yo te mostraré. Dice, bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahorita vamos a ver que esta bendición, desde aquellos siglos, desde aquellas culturas, es la bendición que llegó a nosotros. De él, de esa familia, de esa nación grande, de una de las tribus sí, de esa familia, vino el Señor Jesucristo. Y a través de Cristo, descendiente de Abraham, Dios nos alcanzó a nosotros. Y Dios ha alcanzado a muchas familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Esto es fe en acción. La palabra continuamente llama a este hecho obediencia, pero es una obediencia por fe. La obediencia es fe en acción. Él se movió no porque Dios le impusiera la orden, sino porque creyó a aquel que lo había dicho. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Cambia tus posesiones. Vete a la tierra. Ahora, vamos a ver cómo vivió él una vez que se fue. Vamos a ver, bueno, Hechos 7:2. Aquí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos da una pista cómo vivía Abraham en esta tierra. Hechos 7, del 2 al 5. Estaba Esteban dando una cátedra a los judíos y tomando como fundamento esto que había pasado desde el origen. Y dice, y él dijo, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Esa tierra que está en conflicto hoy en día. Y no le dio herencia en ella. Bueno, dice, sí, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero la prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Bueno, esto es muy indicativo
aunque se le había dado en herencia, no le dio libertad de hacer suyo ni siquiera la extensión de la planta de un pie. Esta es la figura cuando Dios nos entrega los recursos para que con ellas le sirvamos a Dios. Dios nos da la autoridad y la libertad de poseerlo y administrarlo y llevar producción o reproducción de todo lo que Él nos entrega. Entonces, así vivió Abraham, dice, y le dijo, así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Bueno, ahí sigue la narración que estaba dando Esteban precisamente a los judíos opositores. Pero describe esta parte, dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Sin embargo, se la señaló. Hay una parte aquí más adelante en Hechos 17, dice que Dios nos ha dado el límite de nuestras habitaciones. Dios ha señalado los tiempos y los límites de nuestras habitaciones para que en ellas busquemos a Dios. Bueno, ese es el territorio donde Dios te permite hacer tu vida. Era lo que estaba diciendo aquí. El territorio donde tú te estableces, Dios te lo está dando como herencia para que lo poseas, pero que vivas en ello como algo ajeno, que no te arraigues, que no entiendas que eso es el lugar que Dios te ha dado. Él vivió así en esa tierra. En otra parte dice que Él vivió habitando en tiendas, como su hijo Isaac y como Jacob, su nieto, porque ellos esperaban la ciudad celestial. Bueno, eso nos da una idea de que el plan de Dios es que no echemos las raíces a tal grado que nos impida ver esa visión de vivir para aquel día en que nos llevaremos todo lo que fue el fruto de nuestro servicio. Ese es el plan de Dios y Él está cambiando nuestro corazón. Leer la Biblia o la palabra de Dios produce un desarraigo. Es nuestra naturaleza que se arraiga a las cosas de este mundo, pero la gracia que Dios nos está dando es que lo tengamos como algo ajeno, que no es nuestro, que seamos administradores y buenos administradores. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si Dios nos da una familia y un hogar y una casa y un techo y un sustento, bueno, Dios quiere que seamos buenos administradores como algo ajeno. La familia no es mía, los hijos no son míos. El lugar donde yo obtengo mi sustento no es mío. Poséelo, vive en él, saca provecho de él. Pero eres un administrador mío que yo quiero que tú lleves fruto con todo lo que te he provisto. Un hogar, una familia es para ganar fruto para la gloria de Dios. Como veíamos en el canto, una familia, ¿verdad? Esa es la visión de Dios. Dice en segunda de Corintios 4:13, en primera de Pedro 2:11 dice que debemos vivir como extranjeros y peregrinos. Ese es el modelo de Dios. Y en segunda de Corintios 4,
Dice, por tanto, 4:16 al 18. Por tanto, no, perdón, es 4:13 y 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esta es la doctrina que estamos recibiendo, es la doctrina que hemos creído y es la doctrina que testificamos y compartimos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Les está diciendo Pablo a los corintios, a quienes llevó esta palabra. Y a partir del 16 dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Va sucediendo una fortaleza, es más fuerte en contraparte de tu cuerpo que cada día es más débil, pero tu fe va creciendo más y más. Aunque el hombre interior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una vida tan sólida, tan abundante, tan fructífera, que va llevando no va llevando vanidades o cosas superfluas, sino como algo que es tan sólido y que permanece, es un gran, excelente peso de gloria, como si fuera puro oro, ¿verdad? Así como el oro es de pesado, de fuerte, de sólido, así es el fruto de nuestras vidas que llevaremos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pasarán, no quedará nada, pero las que no se ven son eternas, las que Dios nos permite ver por la fe. Y en Mateo 6, bueno, este pasaje también es muy conocido, pero si lo insertamos en este enfoque, nos da mucha luz. Mateo 6, 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que están fuera del reino de Dios, ellos son los gentiles. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sería irresponsable Dios si nos dejara que buscáramos un reino y que muriésemos de inanición o de falta de agua, falta de abrigo, ¿verdad? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bueno, este es el plan de Dios. El encabezado en esta parte dice que leer la Biblia causa un desarraigo de las cosas de esta vida. Nuestra naturaleza está luchando y se molesta y se enfada cuando le quitan las cosas de esta vida.
pero el Espíritu de Dios está llevando una obra de desarraigarnos y que llevemos nuestras posesiones al reino de Dios, que cambiemos de lugar, que sembremos para lo eterno, que cosechemos de lo eterno. Muy bien, nomás leo este pasaje, que debemos leer la Biblia como lo que es la palabra de Dios en verdad. Vamos a leer este pasaje y con él terminamos. Es Isaías 55. Y bueno, miren, cuando leemos diferentes enfoques desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que vamos encontrando esta guía de Dios en toda la palabra. El profeta Isaías le hablaba al pueblo de Israel que tomaran en cuenta estas cosas que estoy mencionando y cómo encajan en el contexto de lo que estamos enfocando, el reino de Dios. A ellos también les estaba hablando así. Les dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí está hablando de lo espiritual. El vino y la leche representan el gozo y el sustento del cuerpo, pero lo está enfocando a una necesidad espiritual en el alma. Los que tengan sed en su alma, vengan gratuitamente, no tienen que pagar, es por gracia. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo a aquellos seguidores que lo seguían porque habían comido el pan cuando Él multiplicó los panes? Y realmente les reclama, dice: ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. Y Él estaba hablando de este pan, del pan de la palabra que sacia el alma. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor en varias ocasiones usó en Apocalipsis, varias veces lo dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En los evangelios Él dijo también: el que tiene oídos para oír, oiga. Y Dios nos llama a este reino espiritual, a esta necesidad espiritual, a este alimento espiritual. Oídme atentamente, dice, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Este es el enfoque real. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El pacto que Dios hizo a David no lo siguieron los judíos. Ahora está, más bien cuando el pacto que hizo con Moisés, ahora está renovando otra vez el mismo pacto. Y habla de el pacto es un pacto de misericordias, de que continuamente perdona tus pecados y te pone el alimento delante de ti. Bueno, pues esto es llamando su atención, hermanos, a lo que ustedes han recibido. Todo está enfocado
en esta dirección. Aquí está la visión para vivir, la visión para vivir en la voluntad del Padre, en la voluntad de Cristo. Y Él va en nosotros y con nosotros en toda esta obra. Cualquier figura de la que Dios quiere que desarrollemos, Él la vivió y ahora Él la quiere vivir. Si hablamos que el reino de Dios es un reino de siervos, Él fue el mayor siervo. Él dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Bueno, cuando habla del sembrador, Él fue el gran sembrador que vino a sembrar la palabra en todo el mundo. Si Él habla de ser un administrador, Él fue el que trajo la administración de Dios a este mundo, encaminó todos sus propósitos, la misma creación le sirve y Él está administrando toda la creación. Si Él fue un soldado, si nos pide ser un soldado, Él fue un soldado. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Cada una de las figuras, Él la vivió y ahora Él la quiere vivir en nosotros. Si habla de un labrador que usa el arado para surcar la tierra, Él vino a meter el arado en esta tierra y aflojar los corazones. Entonces, Él quiere que vayamos con Él. Sígueme, sígueme. Bueno, entonces, de una manera objetiva, cuando ustedes leen la Biblia, van a encontrar esta guía. Y sobre todo, pues que cambiemos nuestras posesiones al reino de Dios. Seamos buenos administradores y que consideremos todas las cosas de esta vida como ajenas, ¿verdad? Bueno, por hoy terminamos. Vamos a